Buenas tardes, compañeras, compañeros. Hoy nos acompaña en nuestra nueva entrevista Marcos Barraza, militante del Partido Comunista, ex subsecretario de Previsión Social, también fue ministro de Desarrollo Social y actualmente es constituyente electo del Distrito 13, perteneciente a la región metropolitana. Marcos, para comenzar, nos gustaría que nos pudieras entregar tu evaluación de todo este proceso constituyente, partiendo desde el estallido social que vivimos todos en octubre del año 2019 hasta lo que estamos viviendo hoy. Gracias. Primero, gracias por la invitación. Gracias por la posibilidad de conversar y dirigirme a las funcionarias, a los funcionarios, a las trabajadoras del Servicio de Impuesto Externo. Y también agradezco la pregunta introductoria. Yo creo que lo que vive Chile es un proceso que tiene un origen en décadas de frustraciones, de postergaciones, de sentimientos genuinos de postergaciones, de injusticias, de desigualdades, de asimetrías muy profundas en el plano económico, social, cultural, normativo, de hastío con un sistema político que no ha sabido dar respuestas y que, lejos de ir mejorando, se ha ido deteriorando, a propósito de la corrupción, de la falta de probidad, de la ausencia de transparencia, y en definitiva de una democracia que ha ido perdiendo su carácter sustantivo. Y digo esto porque es evidente que existe una noción de ciudadanía política que es vivida con insuficiencia. La gente no, o sea, el antecedente previo al estallido social es que también progresivamente el sistema político fue perdiendo participación electoral de manera decreciente en términos muy significativos, y eso es porque la ciudadanía política no tenía como sustento, o no tiene aún como sustento, una noción de ciudadanía social. Y yo lo veo de este modo. Son quien no se sienta parte eh, beneficiaria del progreso y el bienestar social, difícilmente se va a sentir parte del sistema político. Y creo que el 18 de octubre sintetiza eso y se expresa con una ruptura que en los hechos es una ruptura constitucional. Yo creo que Chile vivió momentos intensos de movilización social, de desobediencia, de protesta en las calles, que es el origen y lo que explica este proceso constituyente. Las constituciones no, cuando son reformadas, es porque todavía existen niveles de adherencia o aceptación del sistema constitucional vigente. Cuando las constituciones son reemplazadas a partir de procesos de poder originario, mandatado por el pueblo, como este proceso, es porque hay una ruptura social con la norma constitucional existente. Eh, y así como el pueblo fue capaz de abrirse camino para exigir una nueva constitución, también hay una élite que se ha resistido a ese proceso, que tiene una expresión política, económica, militarizante, que rechaza la deliberación popular y con costos altísimos, porque lo que vivió Chile el 18 de octubre también adelante ha sido una violación sistemática de derechos humanos. Hay personas que perdieron la vida, que fueron violentadas físicamente, mutilaciones oculares, más de 400 certificadas, gente que lleva más de un año detenida con prisión preventiva sin causas que hayan llegado a término, y que violan también el Estado de Derecho. Entonces, la derecha sostuvo un rechazo a partir del gobierno a este proceso constituyente con violencia de derechos humanos sistemática y masiva, pero también articuló una posición política para limitar y acotar las capacidades de este movimiento social en desarrollo. Lo digo con la convicción de que el acuerdo del 15 de noviembre expresa las capacidades del pueblo de abrirse camino, pero también el temor de la élite a un proceso constituyente que desbordara aún más
la institucionalidad obsoleta. Por eso, particularmente yo y muchas constituyentes y muchos constituyentes no estamos de acuerdo con la regla de los 2/3, porque entendemos que limita la soberanía y hemos impulsado caminos que permitan darle más soberanía al pueblo. Ahora, lo central es que vivimos un proceso constituyente que es, con las limitantes que tenga, la posibilidad histórica de que por primera vez en Chile exista una constitución que sea fruto de la deliberación popular y que permita diseñar una trayectoria para el país consistente con una democracia participativa, con una democracia soberana, donde los derechos sociales sean los efectos deseados de una constitución democrática. Y por lo mismo, creo que la constitución que se redacte tendrá más impacto social, tendrá más rasgos democráticos, será más valorada socialmente si el pueblo participa y delibera activamente. Para continuar, comentaste mucho acerca de la élite actual vigente y hemos visto, ¿cierto?, que la derecha, a pesar de ser minoría, ha generado bastante ruido, ha hecho muchas controversias, ha hecho un mal uso, en definitiva, de todos estos elementos. ¿Y cómo crees tú que va a quedar Chile una vez que termine este proceso? A ver, yo creo que el proceso constituyente no es el punto, la constitución no es el punto de llegada para las reformas y las transformaciones estructurales que Chile requiere. Yo creo que es el punto de partida, y voy a explicarlo. A ver, o es un nuevo momento para Chile, pero los desafíos son incrementales, se van agregando. Yo creo que en la Convención Constituyente lo que está cursando es una transformación normativa, sin lugar a dudas. Es obvio decirlo, pero es así. Una transformación en consecuencia política, una transformación económica a propósito de la discusión sobre las bases económicas del Estado. Es una transformación cultural desde el punto de vista de que se están recreando nociones sobre convivencia democrática, pero también es un espacio donde se está recreando, diría yo, los vínculos y los lazos en la sociedad chilena. Yo creo que está cuestionada la noción de república excluyente, decimonónica, clasista, elitista. Creo que está muy cuestionado el desprecio hacia los pueblos originarios, el clasismo exacerbado, y las categorías de análisis sobre las cuales la sociedad chilena se fue construyendo desde la dictadura. Digo esto porque nociones como emprendimiento, que desdibujan la noción de trabajador y trabajadora, están en discusión. Es evidente que esto no es solo producto del debate constitucional. La pandemia puso en cuestión la noción de clase media, las políticas públicas extremadamente focalizadas. Entonces, de alguna manera, la Convención Constituyente está sintetizando un proceso de transformaciones intensivo en el país y está abriendo nuevos significados económicos, sociales, culturales y políticos. Pues bien, un primer momento es la redacción de la Constitución, pero después de esa redacción viene un segundo momento, que es la implementación legislativa. O sea, pongamos esta hipótesis. Si Chile se define como un Estado plurinacional, si Chile se define como un régimen político semipresidencial, se incrementa nociones de justicia fiscal federativa, a propósito de las regiones. Si Chile transita a un Congreso unicameral, la secuencia obvia es que tienen que existir nuevas legislaciones. Lo mismo ocurriría para el plano de la educación, la salud, las pensiones. Pues bien, sostener esas transformaciones, que es el segundo momento en el tiempo,
requiere de una democracia participativa. Entonces, la Constitución, en mi opinión, es un peldaño muy importante, pero de ahí viene otro peldaño más relevante, que es el cambio legislativo, tan o igual de relevante, digo yo, y después viene otro peldaño, que es el cambio institucional. Entonces, hay una trayectoria que hay que diseñar correctamente, y que tiene que tener a la vista, en mi opinión, que la secuencia de transformaciones en el país eh, obliga a pensar en un ciclo largo, que satisfaga derechos y postergaciones de muchos años. Marcos, ¿nos puedes contar tú actualmente en cuál o en cuáles comisiones te integraste y cómo vas a desarrollar todo este trabajo en las comisiones en las que participas? A ver, lo que pasa es que lo que existen hoy día son 8 comisiones provisorias, no son las definitivas. Son la reforma al capítulo 15 de la actual Constitución y que da origen a este proceso constituyente, definió la existencia de 3 comisiones. La Comisión de Reglamento, que define básicamente las normas de votación, de funcionamiento en el plano de deliberación. La Comisión de Administración y Finanzas, que define las asignaciones y la gestión de recursos de la propia Convención Constituyente, y la Comisión de Ética, que define el reglamento de ética y que es la que yo particularmente integro. Luego existen otras 5 comisiones que la propia Convención creó: la de Participación Popular y Equidad Territorial, que debiese definir los mecanismos de participación y deliberación en el proceso constituyente por parte del pueblo, la ciudadanía. La Comisión de Participación Indígena y Consulta, a propósito de cuál sería el estándar de consulta a los pueblos originarios. La Comisión de Descentralización, que tiene que normar las reglas para el trabajo en las regiones especialmente. La Comisión de Comunicación y Transparencia, a propósito de la accesibilidad y el accountability dispuesto para el pueblo y la ciudadanía. Y la Comisión de Derechos Humanos, que tiene que construir un marco regulatorio para el debate respecto de esto. Cada comisión tiene que proveer, sea de reglamento, sea de normas específicas, de manera tal de que a partir de esos reglamentos y esas normas se fijen las reglas básicas de funcionamiento. A mí en particular me toca coordinar, ser integrante y coordinador con una co-coordinadora, porque son duplas, mujer y hombre, que tenemos el mandato de la redacción de un reglamento de ética que tiene que abarcar materias de interés privado y público, transparencia, ley de lobby, negacionismo, infracciones de discursos de odio, discursos de violencia de género, de violencia política. Estamos en ese ejercicio, estamos votando. Una vez que concluye el trabajo de estas 8 comisiones, los respectivos reglamentos y normas son sometidas a la aprobación y observación del Pleno de la Convención Constituyente. Una vez que se sancionen las respectivas normas, tendría que entrar a funcionar la Convención propiamente tal. Y a nuestro entender, o sea, digamos en la discusión de normas constitucionales ya definitivas, eso tendría que estar cursando así como con certidumbre después del 18 de septiembre. Y ahí viene la discusión a partir de la cantidad, o sea, la Comisión de Reglamento debiese proponer cuáles son las comisiones definitivas para la discusión de las normas constitucionales, y ahí yo recién podría saber en cuál comisión en particular me sumo. Ok, súper claro. ¿Cómo ves tú la participación de las organizaciones ciudadanas como el gremio ANAICH en todo este proceso constituyente? Yo creo que, de lo general a lo particular, yo creo que el rol de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias,
de la ciudadanía en general es determinante para que el carácter popular de la Convención Constituyente no se desnaturalice y conserve y profundice el espíritu de transformación. Nosotros hemos acuñado esta frase de que hay que rodear la Convención Constituyente. Eso es una metáfora, pero también es una autoexigencia concreta. Si la ciudadanía no tiene un rol activo en este proceso, eh, el debate puede tomar cualquier rumbo y puede desdibujarse las exigencias de un debate que tenga un carácter popular. Lo digo porque lo que está en juego con la nueva constitución es claramente la posibilidad de iniciar en Chile una trayectoria distinta a la trayectoria de exclusión que ha vivido hasta ahora. Entonces, la incidencia del mundo social es clave. Sea en audiencia, en cabildos autoconvocados, en iniciativa de voto popular. Es decir, que las organizaciones tengan un rol altamente incidente y deliberante. Pero además porque se requiere también de un conocimiento que se ha ido cultivando en el mundo social. Eh, Concretamente, si vamos a discutir sobre justicia fiscal, sobre igualdad sustantiva, sobre recursos permanentes para derechos crecientes, el rol de ANAICH y otras organizaciones que su quehacer está vinculado a temas tributarios eh, es indispensable, para ponerlo en esos términos. Y esto especialmente porque uno de los debates claves a propósito de la redistribución es el concepto de justicia fiscal. Eh, o sea, y está de la mano el concepto de igualdad sustantiva. Si uno quiere abordar las desventajas de origen, las insuficiencias, las postergaciones de vastos grupos y universos sociales del país, si quiere construir una política pública que deje atrás la subsidiariedad y la focalización y se oriente a la garantía de derechos universales, necesariamente que se requieren recursos permanentes y crecientes. Entonces, el tema de la justicia fiscal progresiva, de la superación digamos, de la evasión y la elusión tributaria, son determinantes. Entonces, y construir un marco regulatorio desde el punto de vista de la garantía constitucional es el punto de partida. Marcos, en pandemia las y los trabajadores hemos tenido que utilizar nuestros ahorros previsionales para sobrevivir a esta crisis. ¿Cuál debería ser el modelo para asegurar una buena calidad de vida en la vejez y cómo se puede establecer en una nueva constitución? Yo creo que el gobierno del presidente Piñera, desde un anacrónico y obsoleto enfoque neoliberal, les traspasó los costos de la pandemia a las trabajadoras y a los trabajadores. Sea porque se hizo uso del seguro de cesantía, sea porque se generó una ley mal llamada de protección al empleo que generó pérdida de puestos de trabajo que es difícil que se recuperen en el corto tiempo. Hay extinciones, no pérdida de puestos de trabajo. Sea porque al final del día prevaleció el subsidio hacia la gran empresa por sobre la pequeña empresa, en condiciones completamente, digamos, absurdas. Ripley, que se acogió a la ley de protección del empleo, tuvo ganancias por 80.000 millones en el 2020. Entonces, los costos de la pandemia fueron de manera íntegra traspasada a los trabajadores y a las trabajadoras y a los trabajadores. La inversión pública proporcionalmente es más baja que en otros países para sortear los efectos de la pandemia. Y yo creo que el gobierno estuvo lejos de oír y atender a la recomendación de organismos internacionales como CEPAL, que señaló claramente que una pandemia de estas características obligaba a tener economías de guerra.
y las economías de guerra se sostienen en el Estado, no en los privados. Eh, entonces, puso de manifiesto además la fragilidad de un modelo subsidiario y de una política pública extremadamente focalizada. Eh, Fue tardío la ampliación del IFE, tanto en los montos como en las coberturas sociales. Entonces, puso en evidencia la fragilidad de un sistema con un empleo precario. Entonces, en esos términos, evidentemente que la protección social se debilitó y sigue debilitada, como también se fragilizó y se debilitó aún más la seguridad social. Yo creo que constitucionalmente el deber, en primer lugar, nosotros debiésemos ratificar el convenio 102 de la OIT en materia de seguridad social, que incorpora los 8 principios de la seguridad social: salud, seguro de cesantía, pensiones. Creo que tienen que adscribir a ese convenio, permitiría construir en términos normativos políticas públicas basadas en la solidaridad intergeneracional, intrageneracional, eh, por cierto, de los más ricos hacia los más pobres. Creo que específicamente en materia de pensiones, Chile debiese dejar atrás el modelo de capitalización individual y crear un sistema de pensiones basado en el reparto y en la solidaridad. Eh, si uno mira el devenir de países que sortearon de mejor manera la pandemia, la seguridad social está fundada en la solidaridad y en el reparto. E incluso antes de la pandemia, hablamos del 2014, 15, los modelos, las tensiones que vivieron los modelos de reparto en Europa no significó la extinción del modelo de reparto, sino que más bien la reducción de las políticas de las tasas de reemplazo, pero no constreñir un poco más el sistema. Lo digo y lo destaco con la claridad de que los modelos de reparto tienen, en mi opinión, mayor sostenibilidad en el tiempo que los modelos de capitalización individual. Eh, y esto porque el supuesto del modelo de capitalización individual es que tiene que existir una rentabilidad que esté por sobre el 5, el 7%. Y Chile solo vivió ese periodo entre el 92 y el 97. Las tasas de reemplazo han sido muy por debajo del otro. Y si uno mira la tasa de la utilidad, de la rentabilidad, corrijo, no la utilidad, la rentabilidad de los cotizantes de un 5%, mientras que la rentabilidad de la industria es de un 20, oscila entre el 20 y el 29. Entonces, en mi opinión, la Constitución debiese ser el paraguas que sostenga un modelo de política pública de corte solidario y de reparto. Para continuar, ¿de qué forma crees que deberían establecerse las normas tributarias dentro de la Constitución para que así se puedan entregar garantías reales a todos los ciudadanos? Yo creo que hay dos discusiones en materia tributaria que yo no soy tributarista, entonces lo que voy a decir son ideas políticas, para que las personas que vean el video no me exijan más de lo que puedo dar. Yo creo que hay dos discusiones. Una, lo decía hace un ratito, o sea, la discusión tributaria, en mi opinión, es una de las discusiones neurálgicas a propósito de las políticas redistributivas en Chile. Hay dos discusiones más: la transformación del Estado y la transformación del sistema político. Ahora, centrándome específicamente en tributos, si uno adopta el enfoque y una norma transversal de igualdad sustantiva, en el entendido de que el Estado contribuye, aporta y da garantía dependiendo de las desventajas que tiene cada grupo, tendiendo la nivelación hacia arriba. Eso debe sostenerse en una política de justicia fiscal en el plano tributario. Y eso obliga a una lógica progresiva, donde
la recaudación principalmente recaiga sobre las grandes fortunas, las grandes empresas, los súper ricos, las mineras. El precio del cobre no ha bajado, sigue al alza. Entonces, son dimensiones que uno tiene que tener presente a propósito de construir un sistema tributario que se sostenga sobre el principio de justicia fiscal. Y donde la elusión, el combate a la elusión y a la evasión sea un elemento sustantivo. Eso obliga a que las instituciones del Estado, cuando hablamos de modernización, se modernicen en clave de transformación social, no en clave neoliberal. Y eso implica darle más atribuciones, más herramientas a instituciones como el Servicio de Impuestos Internos. Y ese es un tema grueso, grueso. Yo creo que la discusión sobre justicia fiscal va a ser clave, entendiendo que es uno de los parámetros a propósito de las bases económicas de la Constitución para posibilitar también que en Chile las políticas públicas tengan una efectiva y real dimensión redistributiva. Y una segunda discusión, creo yo, de fondo va a ser la justicia fiscal federativa. La exigencia de una mayoría del país localizada en las regiones es que el progreso y el bienestar también lleguen a los territorios y que no esté concentrado en la región metropolitana. O sea, hay desigualdades evidentes, marcadas y pronunciadas en la región metropolitana. En cada región, por cierto, también entre la capital, la ciudad cabecera y las ciudades aledañas, pero el común denominador es que no hay un modelo de desarrollo que permita construcción de proyectos de desarrollo en cada región. Eso no se resuelve exclusivamente con un sistema político que le incremente las capacidades de deliberación en las regiones y de decisión política, que por sí es muy importante, sino que también requiere de más recursos. Entonces la discusión sobre cómo se distribuyen los impuestos a nivel nacional entre las regiones y el centro, o entre la dimensión nacional y la dimensión federativa, va a ser una discusión de fondo. Yo creo que hay mucha expectativa social de que ello se dé. Entonces ahí vamos a tener hay que diseñar una arquitectura a partir de la Constitución que dé respuesta a esas postergaciones de las regiones históricas. Hoy, en un escenario de pandemia, crisis económica, volvemos a hablar, o se vuelve a hablar del impuesto a los super ricos, del royalty a la minería, eliminar algunas exenciones tributarias, entre otras. ¿Cómo la nueva Constitución podría establecer en el sistema tributario que existan impuestos de carácter permanente y que se hagan realmente cargo de necesidades básicas de las personas? Ya lo dijiste anteriormente, pero me gustaría que lo recalcaras en el ámbito de salud, educación, vivienda, alimentación, y no solo cuando exista una crisis, cuando estalle una crisis. Sí, mira, yo creo que, a ver, lo primero es darle al papel las atribuciones que correspondan. Yo creo que Chile debiese consignar a nivel constitucional un principio de planificación social y económica, que le dé atribuciones al Estado para diseñar e invertir en políticas públicas. Yo creo que el neoliberalismo en Chile se sostiene en cuatro elementos o pilares. El Estado subsidiario, que limita el quehacer, o sea, que le da que señala en los hechos que el Estado hace aquello que no hacen los privados, pero los privados hacen todo. Salud, educación, vivienda, trabajo, transporte, no hay nada que no hagan. Entonces ahí hay una subsidiariedad que despoja al Estado de atribuciones y herramientas para poder incidir con criterios redistributivos. En segundo lugar, un principio de no discriminación entre lo público y lo privado,
donde en los hechos, suena bien bonito, ¿no? Principio de no discriminación entre lo público y lo privado, pero en los hechos los privados tienen más herramientas que lo público, que el Estado. Si el Estado quiere crear una empresa, tiene que concurrir a un quórum calificado en el actual Congreso. Los privados no están obligados a ninguna exigencia de esas características. Por tanto, el Estado está privado de una iniciativa económica que es necesaria, que es urgente. Creo que el tercer parámetro es la sobreregulación de la propiedad privada. Eso queda especialmente nítido en los derechos de agua, donde el 1% tiene derechos a perpetuidad respecto al 78% de los flujos de agua, o queda especialmente nítido en el suelo, que es visto exclusivamente como un bien de uso privado y no como un bien de uso público. Y eso lo sitúa en un espacio de transacción en el mercado donde las inmobiliarias tienen posibilidades infinitamente superiores que el Estado, y va generando un sobreavalúo del metro cuadrado de suelo que hace privativo tener vivienda. Entonces, y el cuarto parámetro es un banco central, en mi opinión, con una autonomía constitucional que impide, por ejemplo, invertir en las regiones, y que traspasa la deliberación económica a un espacio tecnocrático y despoja la deliberación política. Entonces, si esos son los parámetros, es evidente que hay que discutir, del mismo modo que hay que discutir cuáles son las bases del sistema tributario, hay que discutir también cuáles son las bases económicas de la nueva Constitución. ¿Qué vamos a entender por Estado? ¿Solo el gobierno central? Yo creo que no. Es el gobierno central, es el gobierno regional, son los gobiernos comunales. Las municipalidades hoy por hoy están privadas, por ejemplo, de iniciativa económica. Y lo que yo creo que ha ido quedando de manifiesto, especialmente a partir de la creación de las farmacias populares en Recoleta por el alcalde Jadwe, es que en diferentes niveles el Estado también se expresa en los gobiernos regionales, los gobiernos comunales, pero los gobiernos regionales y los gobiernos comunales no tienen herramientas para hacer política pública. Entonces, yo reafirmo que se requiere un principio de justicia fiscal de carácter progresiva, que permita, por un lado, tener una tributación fundamentalmente sostenida a partir de las grandes fortunas, de las grandes empresas. La tasa de tributación en Chile de las grandes empresas es del 20%, si no me equivoco. En América Latina es del 26%. O sea, y está por debajo, muy por debajo del estándar OCDE. Entonces, aumentar la tributación por parte de las grandes empresas, de las mineras, impuestos a los súper ricos, que ocurre en otros países, no son delirios, o sea, son cosas que están cursando en el mundo, es un debate sustantivo sobre justicia fiscal tributaria. Y en segundo lugar, revisar las bases de la institucionalidad económica a propósito de que el Estado tenga herramientas para incidir. Si uno quiere articular la gobernanza Estado, familia, mercado, necesariamente se requiere de un Estado que tenga mayor control del sistema impositivo, que tenga normas consistentes con ese sistema impositivo a propósito de la elusión, de la evasión, y que al final del día también tenga capacidades de planificación social y económica. Eso. Por último, ¿cómo se sostendrá la confianza de la ciudadanía en la Convención Constitucional para el plebiscito de salida? Y Marcos, cuéntanos, ¿tú crees que los mayores de 14 años, los jóvenes, deberían votar en este plebiscito? Parto por la segunda. Yo creo que sí. A mí me parece que los menores de 18 años hay que bajar la edad de votación. Si una persona, un niño, una niña de 14 años, ya el Estado considera que tiene responsabilidad penal, porque puede discernir entre lo bueno y lo malo, ¿por qué no puede decidir respecto de lo que es mejor para el país y para sí mismo o para sí misma? Yo creo que bajar la edad de sufragio es consistente con una visión que no sea adultocéntrica y más bien esté centrada en los derechos de las personas.
limitar el ejercicio del voto respecto de los. Yo concretamente creo que a los 16 años se podría votar. Y creo que a los 16 años se podría votar porque ya es posible tener conciencia y claridad respecto de decisiones centrales sobre la vida y sobre la propia vida. Entonces, no, yo estoy completamente de acuerdo con ello. Pero en segundo lugar, creo que para que el plebiscito de salida genere la adhesión que uno espera, o sea, yo creo que la va a generar, porque las materias que se van a discutir son todas sustantivas. La pregunta es si el pueblo se va a sentir empoderado de este proceso. Y yo creo que el pueblo tiene que seguir siendo protagonista. Por eso yo relevo que los mecanismos de participación que tenga este proceso constituyente son determinantes. Yo hace un ratito nombré, por ejemplo, la iniciativa. Nosotros estamos impulsando lo que se llama Iniciativa Constitucional de Voto Popular. ¿Qué es esto? Por ejemplo, que en el distrito mío, el 13, que es San Miguel, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, San Ramón y La Cisterna, con el 1% de firmas se pudiese presentar un voto popular a la Convención Constituyente para que sea votado por los constituyentes, por ejemplo, en pensiones, o en salud, o en educación. O sea, yo creo que los instrumentos que hay que utilizar son instrumentos que tienen que resguardar y asegurar una altísima participación social y popular. Y eso, en mi opinión, es la principal garantía para que este proceso profundice sus rasgos y su carácter democrático. Marco, finalmente solo resta darte las gracias porque hiciste un espacio, yo sé que tu agenda está bastante completa, así que te damos las gracias y por supuesto te entregamos la oferta de todo nuestro apoyo técnico si es que necesitas asistencia en todos los temas tributarios. Te dejamos la invitación lista, hecha. Ya, pues para que estemos conectados. Sí, bueno. lo voy a... Y le agradezco la invitación, soy yo el agradecido por este espacio de difusión de ideas. Lo agradezco mucho. Muchas gracias, que estés muy bien y que tengas un excelente término de jornada. Para ti también, un abrazo, que estés muy bien. Chao. Gracias.